¿Coincidencia o crimen? Cuando tres mujeres del mismo círculo íntimo murieron en semanas, la verdad era más aterradora que cualquier sospecha. Entre febrero y marzo de 1979, en Buenos Aires, Argentina, tres mujeres fallecieron en circunstancias alarmantemente parecidas. Lo que hacía aún más inquietante esta coincidencia era que las tres formaban parte del mismo círculo íntimo de amigas. La primera fue Nilda Adelina Gamba, de 64 años, quien murió el 10 de febrero de 1979. Había padecido violentos dolores estomacales y náuseas. Tras un diagnóstico inicial de intoxicación, regresó a su casa y comenzó el tratamiento recetado, pero falleció pocas horas después. La segunda víctima fue Leila Elida Chicha Formizano de Ayala, de 59 años, amiga de Nilda. Encontraron a Chicha sin vida en un sillón, frente a un televisor aún encendido, en el departamento donde se hospedaba temporalmente, ya que, originaria de Mar del Plata, se encontraba de visita en Buenos Aires. Finalmente, la tercera amiga en morir fue Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, conocida como Mema, el 24 de marzo de 1979 a sus 64 años. El hecho de que tres amigas cercanas perdieran la vida en tan poco tiempo ya era sospechoso, pero la muerte de Mema resultó aún más chocante. Se desplomó de repente y cayó por las escaleras del edificio donde vivía. Inicialmente se atribuyó su deceso a un paro cardíaco, pero pronto surgieron pruebas que revelaron un nexo común entre los tres casos. Todo apuntaba a una misma persona. No se trataba de su estado de salud, habían sido víctimas de un crimen atroz. ¿Quién era esa persona decidida a eliminarlas y por qué? Era evidente que debía moverse en el entorno cercano del grupo, dado el vínculo entre las fallecidas. Aunque las escenas parecían confusas, las evidencias y testimonios no tardaron en salir a la luz. María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano, conocida simplemente como Gila Murano, nació el 20 de mayo de 1930 en Corrientes, Argentina. Adoptó el apellido de su primer marido, el abogado Antonio Murano, con quien contrajo matrimonio en 1953 y tuvo un hijo llamado Martín. Procedía de una familia de cierto renombre. Era nieta del fundador del diario El Litoral. Su padre fue un militar que alcanzó el grado de teniente coronel y uno de sus hermanos llegó a general. Precisamente para distanciarse del historial castrense familiar, adoptó el apellido Murano. Siendo adolescente, Gilla se trasladó a Buenos Aires para formarse como maestra. Se recibió a los 23 años, pero ejerció poco. Ese mismo año se casó con Antonio, el primero de sus 4 esposos. Sociable y extrovertida, rápidamente construyó una amplia red de contactos y, sobre todo, de amantes. Ella misma se jactaba de sus numerosas relaciones extramatrimoniales, llegando a afirmar que tuvo más de 250 amantes que satisfacían sus gustos lujosos y su avidez por el dinero y la atención. Su primer esposo le proveyó una casa, pero para ella eso no era suficiente. Así comenzó a solicitar dinero a sus amigos más cercanos bajo el pretexto de invertirlo y obtener grandes ganancias. En esencia, inició una estafa piramidal. Como es sabido, este esquema solo beneficia a quienes están en la cima y requiere un flujo constante de nuevos inversores para mantenerse, hasta que colapsa, dejando a la mayoría con pérdidas. Al principio, Gila pudo manejar la situación, pero cuando los inversores reclamaron su dinero, recurrió a sus amantes para obtener grandes sumas. Como era de esperar, esto no fue suficiente y los estafados comenzaron a exigir la devolución de sus fondos, respaldados por pagarés. Antes de que la situación estallara, Gila decidió aligerar la presión. Tomó un termo con té de hierbas y unas masitas y comenzó a visitar al grupo de personas, mayormente mujeres, que habían confiado en ella. Les hablaba de plazos de pago, intentando calmar los ánimos. Pronto, Gila Murano sería conocida como la envenenadora de Montserrat, pues con una actitud cordial, un té y unas masitas, cometería los crímenes más terribles vistos en ese barrio porteño. Su primera víctima fue su vecina y amiga, Nilda Adelina Gamba, de 64 años, quien vivía en el mismo edificio en la calle México 1177. Gila la visitaba con frecuencia como parte de su plan para mantener buenas relaciones con sus acreedores y así perpetuar su negocio ilegal. Aunque en 1979 el Código Penal argentino no tipificaba específicamente la estafa piramidal, sí castigaba el fraude con penas de hasta 6 años de prisión.
Nilda comenzó a sospechar que el negocio de su amiga no era confiable. Ella y otras de las primeras inversoras ya no veían las ganancias prometidas, por lo que aparentemente acordaron reclamar individualmente la devolución total de su dinero. El 10 de febrero de 1979, Nilda recibió a Gila en su departamento porque ésta le había prometido pagarle. En lugar del dinero, Gila llegó con té y masitas. Tras merendar, Nilda se sintió mal, pidió a Gila que se fuera y llamó a un médico, quien le aplicó inyecciones para la intoxicación. Por la noche, los dolores persistían, por lo que llamó a Gila pidiendo ayuda. Cuando ésta llegó, vio a su amiga agonizando y llamaron a una ambulancia. Lamentablemente, Nilda falleció esa misma noche. Inicialmente se creyó que su muerte se debía a problemas de salud preexistentes, pues meses antes había sido encontrada desmayada en el suelo, atribuyéndose el episodio a temas de presión arterial o diabetes. Este primer caso no levantó sospechas inmediatas, a pesar de algunos detalles extraños. Por ejemplo, el primer médico que atendió a Nilda cuando se desmayó declaró que Gila insistió en que le entregara un certificado de defunción que confirmara un paro cardiorrespiratorio. Además, se lo pidió a él, cuando solo los médicos que la atendieron post-mortem podían emitir tal documento. Para asegurarse de que no se la asociara con la muerte y evitar una autopsia, Gila acudió a un médico de la funeraria donde velarían a su amiga. Le pidió el mismo certificado a cambio de una considerable suma de dinero, que él aceptó. En pocas palabras, sobornó a un profesional para que constara una muerte por causas naturales y no por envenenamiento. Así, Gila se libró de una de sus muchas deudas. Pero las quejas no cesarían. Poco después de la muerte de Nilda, Leila Elida Chicha Formizano viajó desde Mar del Plata a Buenos Aires con la excusa de celebrar el cumpleaños de la madre de Gila, pero también para reclamar el dinero invertido. Durante su estadía, se alojó en un departamento a pocas cuadras de donde vivía Gila. Cuando consideró oportuno, le exigió todo el dinero, alegando que tenía un viaje a Europa urgente que no podía posponer. Gila repitió su método. Fue a merendar con Chicha, llevando las famosas masitas y el té de hierbas. Ese día, incluso acordaron ir al teatro por la noche con otras amigas. Cuando éstas llegaron al departamento de Chicha, nadie les abrió. Sorprendidas porque ella nunca faltaba, fueron al teatro sin ella. 3 días después, el 19 de febrero, encontraron a Chicha sin vida, sentada en un sillón frente al televisor, que seguía encendido. En la mesa aún quedaban restos de la merienda con Gila. Ese día tuvieron que forzar la puerta porque los vecinos denunciaron un fuerte olor fétido. A pesar de lo sospechoso de una muerte tan solo 9 días después de la de Nilda, el certificado de defunción también determinó paro cardiorrespiratorio, por causas naturales, sin que se realizara autopsia. Apenas un mes y unos días después, el 24 de marzo de 1979, falleció Carmen Zulema Mema del Giorgio de Venturini, de 64 años, amiga y prima hermana de Gila. Sintiéndose muy mal en su departamento de la calle Hipólito Yrigoyen 1080, salió al pasillo pidiendo ayuda a gritos. El dolor era tan intenso que cerca de las escaleras cayó desplomada. Cuando los vecinos la vieron y llamaron a una ambulancia, Gila apareció en el lugar, supuestamente para devolverle el dinero. Al ver a su prima inconsciente, convenció al guardia de seguridad para que la dejara entrar al departamento y llamar a la familia. El guardia la acompañó y vio que nunca tomó el teléfono. En cambio, comenzó a revolver las pertenencias de Mema, tomando un frasco de medicamentos y unos documentos. Al ser interrogada, Gila mintió diciendo que no tenía su libreta de contactos. Para contextualizar, Mema fue una de las primeras en participar en la estafa piramidal. Lamentablemente, se convirtió en otra víctima de Gila, y específicamente en la última fatal. Aunque en un principio, por ser una de las primeras inversoras, Mema obtuvo buenas ganancias, esto sirvió como señuelo para que ella misma ayudara a reclutar a más personas, difundiendo el rumor de que el negocio era rentable. Así lograron convencer a vecinas, amigos y familiares. Cuando llegó la ambulancia, Mema seguía con vida. Gila, aparentemente queriendo asegurarse de que no dijera nada que la incriminara, pidió acompañarla al hospital. Incluso le preguntó a un profesional médico si le realizarían una autopsia, algo extraño dado que la víctima aún estaba viva. Mema falleció el 24 de marzo, pero afortunadamente la verdad no tardaría en salir a la luz. Todo porque Gila pasó por alto un pequeño detalle. La hija de Mema, Diana Venturini, conocía los pagarés de su madre y la deuda de Gila. Diana fue al departamento de su madre y con permiso del encargado buscó objetos de valor. El encargado la acompañó y le contó lo sucedido el 24 de marzo con Gila.
Al no encontrar los pagarés, Diana acudió de inmediato a la policía. Esta insistencia y las dudas sobre la naturalidad de la muerte llevaron a una investigación oficial. Así se descubrió el vínculo entre los tres casos de febrero a marzo de 1979. Lo primero que hizo la policía fue investigar el departamento de Mema y recabar testimonios de testigos presentes durante el incidente. Estos fueron cruciales. No solo el encargado mencionó el extraño comportamiento de Gila, sino que un vecino comentó lo llamativo de que 3 amigas del barrio hubieran muerto en tan poco tiempo. Al investigar a Nilda y Chicha, encontraron un común denominador: Gila Murano. Algo ocultaba, y la policía debía descubrir qué. Pronto salieron a la luz sus trapos sucios. El esquema de inversiones fraudulentas, los múltiples pagarés, las deudas con las 3 mujeres y sus frecuentes visitas en los meses previos a sus muertes. ¿Tenía Gila realmente algo que ver con estos decesos? La prueba definitiva estaba en los cuerpos de las víctimas. Dado que ya estaban enterradas, se solicitó la exhumación para realizar las autopsias que Gila tanto había querido evitar. Los resultados confirmaron que Mema, Chicha y Nilda murieron envenenadas con cianuro. La particularidad de este veneno es que su sabor amargo debe enmascararse con algo muy dulce. En este caso, la combinación del té de hierbas, ya amargo de por sí, y las dulces masitas era perfecta. Además, el encargado del edificio había visto a Gila llevarse un frasco y unos papeles del departamento de Mema, que Diana confirmó que eran los pagarés por un valor de 20 millones de pesos, unos $19,000 de la época. Con todas estas pruebas, el 27 de abril de 1979, la policía detuvo a Gila Murano en su departamento. Esperó su juicio en el complejo penitenciario de Ezeiza y en 1980 se desvaneció sin razón aparente en su celda. Posteriormente se confirmó que tenía un tumor cerebral y fue internada en el Hospital Pirovano para su extirpación. Curiosamente, años antes, Gila había usado el pretexto de tener cáncer para pedir dinero a uno de sus amantes. No se sabe si ya lo sabía o fue una invención que resultó ser cierta. Tras la operación, su salud mejoró y algunos medios informaron que solo había perdido el sentido del olfato. 2 años después, en junio de 1982, un juez sorprendió a todos al absolverla de todos los cargos, que incluían un triple homicidio agravado por el uso de veneno y estafas reiteradas. Quedó libre en primera instancia. Sin embargo, la Cámara del Crimen revocó la decisión, ordenó su captura y finalmente, el 28 de junio de 1985, fue sentenciada a prisión perpetua. En esa época, la ley del 2x1 contabilizaba como dobles los días de prisión preventiva, lo que reducía el tiempo efectivo a cumplir antes de acceder a la libertad condicional. Además, en 1993, el presidente Carlos Saúl Menem le concedió una conmutación de pena, y Gila recuperó la libertad. Como agradecimiento a jueces y funcionarios, les envió bombones que, por supuesto, nadie se atrevió a comer. En total, Gila cumplió solo 13 años de prisión efectiva por los homicidios y estafas. Siempre se declaró inocente, afirmando que nunca invitó a nadie a comer nada. Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de la criminología argentina. Desde su liberación en 1982 hasta su nueva condena en 1985, y aún después, Gila mantuvo un perfil altísimo. Participó en numerosas entrevistas e incluso, cuando el interés mediático decayó, era ella quien acudía a los medios solicitando cobertura. Se transformó en un fenómeno mediático y cultural casi folclórico. Frases como «te tomaste un té de Gila» se popularizaron para bromear sobre malestares estomacales, y su nombre se asoció a chistes y memes, especialmente en fechas como el Día del Amigo. Esta trivialización generó controversia y angustia, en particular para su hijo Martín, quien recordaba que hubo víctimas reales, personas que él conocía y quería. Uno de los episodios más recordados fue su visita al programa Almorzando con Mirta Legrand en 1998. Gila llevó masitas y las ofreció a los presentes, creando un clima tenso y una escena grabada en la memoria colectiva. En un clip se la oye decir: ¿no quieren una masita? ¿Pueden comerlas? ¿Ustedes son testigos? ¿Todos son testigos? Este gesto, que jugaba con el mito de las masitas envenenadas, fue considerado una burla por muchos, aunque judicialmente se comprobó que el vehículo del cianuro era el té, no las masitas, que solo servían para enmascarar el sabor. Tras recuperar la libertad, trabajó como columnista de moda en el programa La Hoguera. Algunos excompañeros contaron que solía entrar a la redacción diciendo: «Tranquilos, no traje cianuro».
este humor negro se instaló en el imaginario colectivo. El caso fue llevado al teatro en un musical de Osvaldo Bazán, a la televisión en un episodio de la serie Mujeres Asesinas, y a varios libros, como los de Marisa Greenstein y el de su propio hijo, Martín Murano. Martín reveló que su madre ponía el cianuro en el té, no en las masitas. Además, hizo una fuerte declaración. Afirmó que el primer intento de asesinato de Gilla fue contra él, a sus 10 años. Contó que ella le preparó una torta de cumpleaños, y cuando iba a comerla, pareció arrepentirse, se la quitó y la destruyó. Años después, Gilla le confesó que sí había intentado envenenarlo. En su libro y entrevistas, Martín también confesó que su padre legal, Antonio Murano, no era su padre biológico, sino que era fruto de una de las muchas infidelidades de su madre. Ella, por su parte, siempre se jactó de su vida amorosa, afirmando que sus amantes, mayores y menores de 30, eran muy detallistas con ella. Se rumoreó que incluso salió con celebridades y políticos, aunque nunca se comprobó. Recientemente, en 2025, Martín realizó una subasta mediática de la vajilla utilizada en los crímenes, con el objetivo de donar lo recaudado a un refugio de animales en Mar del Plata, reforzando la dimensión casi mítica de los objetos del caso. Además del testimonio de Martín, existe el de Elena, hijastra del cuarto y último esposo de Gila, Julio Banin, un hombre ciego. Elena relató que, al vivir con ellos, Gila era una mujer muy cruel. Las pocas veces que les cocinó, tanto ella como su padre enfermaron gravemente, al punto de preguntarse si los estaría envenenando. Tras comentarlo con su médico y amigas y sufrir terribles dolores, Elena decidió irse a vivir con su pareja, un policía. Según su testimonio a la prensa, cree que Gila fue responsable de la muerte de su padre, quien falleció en 2008 por una neumonía. Elena lamentó haber dejado a su padre solo con Gila y sintió que, de haberse quedado, habría corrido la misma suerte. Por esto, varios titulares han especulado sobre la existencia de más víctimas, aunque nunca se probaron otros homicidios. La vida de Gila Murano estuvo marcada por una búsqueda constante de dinero y estatus social. Falleció el 26 de abril de 2014, a los 83 años. Su tumba, en el cementerio de la Chacarita, lleva el nombre abreviado Mercedes Boya y una foto en blanco y negro, en un intento por desvincularse de su nombre criminal. Antes de morir, había expresado el deseo de que le dejaran rosas y jazmines, pero nadie lo hizo. Gila, quien tuvo tantas amigas y amantes, terminó abandonada, con una tumba que casi nadie visita y sumida en el olvido. Hasta aquí el caso de hoy. Y si te gustó el video, no olvides apoyarnos con tu me gusta y suscribiéndote al canal, porque entender el poder es el primer paso para no caer bajo su control. ¡Nos vemos a la próxima!